Buenas noches, amigas y amigos que nos sintonizan a esta hora en nuestro programa Política y Gerencia, que sale siempre en nuestro canal YouTube, Política y Gerencia, y también salimos a los domingos a las 12 del mediodía en Washington TV. O sea que este programa va a salir también a esa hora el domingo. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy particular, tiene unas características muy interesantes. Tiene muchos años dedicado a hacerle seguimiento a lo que viene ocurriendo en Venezuela, nuestro país. Desde hace más de 8 años ha estado a través de las plataformas donde participa, que son muchas, por cierto. Hoy en día el hombre tiene una agenda demasiado apretada y tuvimos que convencerlo para que nos diera esta oportunidad. Y la verdad que necesitábamos una persona que hace el análisis muy desmenuzado y con mucha claridad. Y él es el conocido en toda la plataforma como El Gocho. Ese es su nombre y hoy pues le damos la más grata bienvenida a nuestro programa Política y Gerencia. Buenas noches. Un saludo a los compañeros del panel, saludos a don René, a don Julián y al doctor Edwin. Un saludo a la distinguida audiencia de Washington TV y de este programa que quizás para muchos pudiese ser la primera vez que me escuchan. Yo soy un mortal, un venezolano como cualquiera, un ciudadano el cual fue atropellado y confiscado por estos sujetos y que por razones de seguridad me tocó volarme. Pero yo decidí opinar y no quedarme callado porque estos tipos no se merecen que uno se les calle, primero. Y segundo, porque creo que es importante ilustrar a los venezolanos sobre una opinión política de diferentes eventos, porque todos los días se dan noticias y usted las noticias las ve en todas partes, pero quizás interpretar y ponerlas en contexto es lo que hace falta, porque usted lee la noticia, bueno, ajá, ok, pero darle una interpretación quizás te ayuda a aclarar la mente. Y voy a hacer un solo ejemplo antes de que vengan las preguntas de ustedes. Por ejemplo, hoy quizás la noticia más interesante que se plantea en el mundo entero es que el secretario del Pentágono, el secretario de Guerra, convocó a todo el liderazgo de los generales y almirantes de los Estados Unidos a una cita en la base naval de Cuántico, la base de los Marines, una reunión con 800 generales y almirantes para, sin agenda. Casualmente, lo que tiene a todo el mundo comiéndose las uñas es que la convocatoria es sin agenda. Entonces, ahí es donde hay que hacer las lecturas que es. ¿Será porque el malandro Vladimir, ayer el presidente Trump le dijo que era un tigre de papel y que era puro buchipluma? ¿Será que están terminando de aplicar la política del Pentágono de vaciar los gordos, los gays y los transfor y los transexuales y todo ese poco de gente y limpiarla de las Fuerzas Armadas Americanas? ¿O será que la agenda de terminarle de apretar las chigüizas a las ratas que destruyen Venezuela y que inundan de droga a los Estados Unidos y que la agenda continental del presidente Trump de limpiar de drogas todo el continente es de tal magnitud e importancia que necesita verle la cara a todos los generales? No sabemos, pero por eso es que es importante a veces interpretar las noticias, porque la noticia como tal, bueno, queda ahí. Eso es lo que yo creo que es importante, darle contexto a cosas. Gocho, fíjate tú que anoche en la conversa que tuvimos con el doctor Edwin Zambrano, estuvimos tocando el tema del martes, donde justamente por esa operación, ese movimiento militar que está en el Mar Caribe, muy cercano a las costas de Venezuela, y que está muy bien definido, que es tratar de combatir a como dé lugar a
al tráfico de droga que, según el gobierno de los Estados Unidos, está saliendo de Venezuela a través de un famoso y denominado cartel de los soles. Y el martes, ante esa que consideran como una amenaza y una agresión, el régimen de venezolano decretó un estado de conmoción exterior, que no es más con un estado de excepción, como hablaba el doctor Zambrano anoche, a la República y a la población en un estado mucho más de la conmoción que ya tiene, soportando todo el costo, no solo de su libertad, el costo económico, el costo social, el costo de persecución, el costo de los presos que están detenidos, incomunicados y que se siguen muriendo porque, bueno, no hay un trato humano por ningún lado. ¿Qué te parece ese decreto de poner al país como si hay una preocupación del país con lo que está pasando alrededor? Bueno, lo que pasa es que el hecho de que los tipos lo firmen y lo sellen en un documento no cambia la realidad que desde que gana este colombiano usurpador, Venezuela ha vivido un estado de conmoción. Eso no es nada nuevo. En Venezuela, desde que están estas ratas, han violado la propiedad privada, han violado la vida de las personas, han masacrado ciudadanos, han maltratado, han realizado todo tipo de prácticas que aparecen en el Estatuto de Roma. Así que eso no es nada nuevo. El hecho de que lo pongan en un papelito y le pongan un sello de lacre, nada nuevo bajo el sol. Ahora, ¿qué es lo interesante políticamente? Que mientras estos tipos corren hacia adelante, nosotros los venezolanos, la única representación que tenemos es la señora Machado. Pero la señora Machado, por las mismas condiciones de que está clandestina, pues está limitada en su mensaje. Y hay una cantidad de sujetos que dicen ser opositores, pero que en el fondo están todos recibiéndole platica al gobierno. Entonces solo emiten opiniones con 10% de tenor de lo que requiere la situación. Porque el problema no es el estado de conmoción. El problema es que yo creo que ya es hora de que los venezolanos le digamos a estos bandidos, mira, vale, tú eres malo, eso está muy bien, pero tú no eres como el muñequito de la comiquita de Badfink, que mis alas son como escudo de acero. O sea, estos tipos no son inmortales. Estos tipos no son Superman. Estos tipos no son a prueba de balas. Y lo que hay que hacer es ver y recordar que cuando cae el gobierno de Pérez Jiménez, a los sujetos de la seguridad interna, de la seguridad nacional, los desvivieron y los picaron en Chop Suey. Pero hay que recordarle a estos tipos que su futuro puede ser igual. Ya basta de que los venezolanos estemos como una manga de borregos, asustados, autoasustados, creyendo que estos tipos son Superman con los calzoncillos por fuera. Yo creo que es hora de decirle, mire amigo, no importa, usted puede ser muy malo, pero su mamá vive a 2 cuadras de mi casa. Y si usted se sigue portando mal, la que va a pagar el pato es su mamá cuando le zampen 4 bombas molotov en su casa. Cosas como esas. Pero yo creo que ya basta de que nosotros sigamos poniendo una mejilla, la otra mejilla, la cara, el cuerpo, la espalda, la pierna, para que nos den golpes y dejar a estos tipos lisos. El relato hay que cambiarlo. Y yo creo que eso es una de las obligaciones que tenemos todos los ciudadanos que estamos fuera y que todavía medio podemos opinar. ¿Por qué? Porque la guerra actual, más que de armas, es del relato. Entonces hay que ganarles el relato. No es posible que un pobre infeliz como los huérfanos te destruyan la vida a sarta de epítetos diciendo lo que les da la perra gana y nosotros no les podemos decir nada. Y es que acaso que esos tipos son ¿qué? Son intocables. ¿Usted se acuerda cuando se consiguieron a ese gusano con su mamá y su hijo en México y salieron unos venezolanos a escracharlo? ¿Usted le vio la cara de asustado a esa rata? Ah, ahí sí vio el tipo lo que es la cara de la rechera. Bueno, así como se asustaron en ese momento, hay que hacérselo ver.
porque los hijos y los nietos de esos gusanos están repartidos por el mundo y el que consiga uno se la tiene que dedicar, porque hay que hacerles entender que ellos no son mayoría, que la señora Machado impuso su mensaje el año pasado con 7.300.000 votos y que estos tipos no representan absolutamente nada. Pero eso es cuestión del relato y en eso es que tenemos que fajarnos a hacerle entender a los venezolanos que se les puede decir. Por supuesto, nadie tiene por qué arriesgarse, pero siempre hay la forma de hacérselo ver y de decírselo. Eso es lo que yo creo, le copio. Muy bien, gracias Gocho por ese primer comentario. Y yo quería mencionar un punto que está muy en la noticia actual y fue uno de los que mencionaste, que es con respecto relacionadas con el apoyo de Estados Unidos a sacar a este régimen de narcotraficantes del poder y acabar con la causa raíz de esta proliferación de narcotráfico en la región y así en otras dictaduras de América Latina, tal cual como lo han mencionado y lo mencionó antier Donald Trump en la intervención en las Naciones Unidas. Ahora bien, siempre surgen muchos analistas a los cuales sigo y leo. Algunos puntos no estaré de acuerdo, tengo mis propias opiniones, pero hay unos que han mencionado que hay analizan tres posibles escenarios que ocurran con esto de la intervención para sacar a esta dictadura y a este cártel del juego. Uno es que vaya pasando el tiempo, va pasando el tiempo, algunas acciones aisladas y se pasa el mes, se pasa octubre, noviembre, llega diciembre y la cosa quedó ahí. Es decir, el escenario no pasa nada. El otro es que se logre sacar a Maduro por cualquier vía, mediante las acciones que ya son conocidas en el Medio Oriente, mediante lo que ha pasado en Israel, en Irán y en otras acciones, las cuales tienen la tecnología, saben dónde está cada quien y pueden hacerlo. Y la tercera es que sale Maduro, pero quedan ahí algunos cabecillas. Y la tercera es que haya una negociación, prospere eso de la negociación otra vez y ahí se verá qué es lo que va a salir de esa negociación. Entonces, tú como invitado, quisiéramos ver tu punto de vista sobre estos tres escenarios. No pasa nada, sale Nicolás Maduro o hay una negociación. ¿Cómo lo ves? A ver, si vemos el problema en clave venezolana, los escenarios son los que usted está planteando porque es el cambio de un régimen usurpador. Pero si usted ve el problema en clave americana, entonces el juego es otro. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a ver el problema como si Venezuela fuera el ombligo del mundo y nosotros fuéramos el centro del universo. Y estamos equivocados. Hay que ver el juego en clave americana, porque la razón por la cual estamos cerca de poder ver un cambio es porque Trump se planteó un juego en clave americana. ¿Y cuál es la clave americana? Primero, que el gobierno de los Estados Unidos cambió el trato al problema del narcotráfico de ser un problema judicial, policial, a transformarlo en un problema de guerra de enemigos de la República. Entonces, mientras se le dio el trato a la droga del problema judicial penal, quien actuaba era la DEA, actuaban los fiscales, actuaba el Departamento de Justicia, actuaba el FBI y actuaban los tribunales. Y además actuaban los abogados. Y cuando usted ve que el régimen venezolano son una pandilla de maleantes que tiene más de 2,7 trillones de dólares para mantenerse en el poder, entonces esos tipos pueden bailarse la justicia que le dé la perra gana, empezando por la corte de Karim Campa abajo. Entonces, si usted ve el juego en clave venezolana, los tipos son intocables y el juego, como usted dice, no va a pasar nada. Pero cuando usted ve el juego en clave americana,
Trump dijo, no, a mí no me van a bailar el muñeco con el cuento de la droga como un problema policial. Son enemigos de la República. ¿Por qué? Porque si la guerra de Vietnam murieron 53.000 americanos, si no me equivoco, en 10 años de combate, resulta que la sobredosis de droga mata más de 200.000 americanos por año. ¿Ok? Pero si usted le saca la cuenta a la cantidad de droga que se ha enviado desde Venezuela desde el año 98 hasta el día de hoy, son 26 años, y si usted le pone un valor ponderado conservador, podemos afirmar que el régimen comunista venezolano es responsable de la muerte de por lo menos 10.000 ciudadanos americanos por año. Estamos hablando de que Venezuela, el régimen usurpador venezolano, es responsable de por lo menos 260.000 americanos muertos. Entonces, cuando usted traspola la cuenta, usted dice, si en Vietnam se dieron bala por 10 años para parar el comunismo con 50.000 muertos, ahora estas ratas que están, solo los venezolanos han pelado 250.000 americanos por bajito en los últimos 26 años. ¿Qué vamos a hacer con esos bichos? En ese momento, el juego dejó de ser un problema policial a ser un problema de guerra. Y por eso es que el presidente hace todo un relato jurídico. Primero los clava con la ley de enemigos del año 1798 y después los define a los carteles como banda terrorista y después define el jefe del cartel y después le zampa el cuento al bigotón y después le sube la recompensa, porque el problema es que es un enemigo combatiente de los Estados Unidos y le están dando el mismo trato de Osama Bin Laden y de Abu Bakr al-Baghdadi y el mismo trato de Saddam Hussein. Entonces, cuando usted ve que es un enemigo de guerra, el problema no es un problema del FBI y la DEA, el problema es un problema del Pentágono. Y allí está la perfecta excusa por la cual el Pentágono le subieron $1.050.000.000.000 de presupuesto anual, más que el Departamento de Seguridad Interior le subieron a $150 billones de presupuesto. Es decir, que la defensa de Estados Unidos tiene la bicoca de $1.200.000.000.000 para salvar su país. Allí entonces está el argumento en clave americana, porque hay que buscar al nuevo enemigo. Porque si no, ¿cuál es la razón de gastarse $1 trillón en defensa? Si ya el frente ruso, Trump se lo dejó a los europeos y los ucranianos. El frente de Irán ya le acabaron el plan nuclear y le quedó a los israelíes. Y el problema entre China y Taiwán, entre Corea, Filipinas, Singapur y Japón, tienen más o menos cubierto el tema, y por supuesto que allí también están las Fuerzas Armadas Americanas, pero ese tema también está resuelto. Ahora, ¿dónde le toca jugar solo? Hacer la guerra, jugar vaqueros e indios en el continente americano. Entonces, por eso es que el tratamiento es distinto y por eso el cuento de que no vamos a hacer nada, no se la compro. No estoy diciendo que no tenga razón, pero no se la compro. Segundo, donde dice que van a sacar a Maduro, tampoco la compro, porque yo creo que va a salir con las patas para adelante. Y el tercero que dice, sale Maduro y queda el régimen, eso sí pudiese ser, porque hay una porción de esa jugada que nos toca a nosotros, y esa es la responsabilidad de la señora Machado con el equipo que ella está montando, porque en Venezuela no hay oposición, porque todo aquello que se define como oposición orgánica, todos son socios del régimen. Así que la señora está jugando sola. Entonces, en el caso de la tercera opción, ese sí es un problema de alargue, porque el problema no es sacar a los bandoleros del régimen, sino plantearse un cambio en el Estado de Derecho, porque con el Estado de Derecho actual cambias unos, pero sigue el juego igual, porque eso lo construyeron desde el régimen castrista cubano, que son los invasores, con la supervisión de las ratas del Kremlin para destruirnos como sociedad. Pero de que se los van a cascar, se los van a cascar, porque, insisto, el problema no es en clave venezolana, sino en clave de enemigos de los americanos. Y volviendo al primer punto que ustedes, al segundo punto que usted decía,
que sacan a Maduro. ¿Por qué yo soy de la tesis de que los van a sacar con las patas para adelante? Porque en Venezuela la gente no termina de entender cuál ha sido el daño que se ha planteado el régimen chavista contra los Estados Unidos. Si usted no mete en el juego, en la ecuación como variable, el sistema del robo de elecciones de Smartmatic, Dominion, Sequoia, si usted no mete dentro de la ecuación que estos sarnosos le robaron la elección del 2020 al presidente Trump, si usted no mete en la ecuación que estos tipos le iban a robar la elección en el 2024, y por último, si usted no mete en la ecuación que estos sujetos son corresponsables del atentado en Butler, Colorado, junto con los iraníes, entonces usted dice, bueno, a Maduro lo van a sacar. Pero cuando esos tipos son responsables de haberle metido un tiro en la cabeza al catire, mi apuesta es que los van a sacar con las patas para adelante. Esa es mi opinión. Muy bien, gracias. Gracias, Gocho. Sí, muchas gracias, Gocho, del WhatsApp. Sí, hay un par de cosas que me gustaría plantear. Alguna de ellas la rozaste ahora en este momento, ¿no? Y es que aparentemente en algún momento se plantearon quienes han ocupado el gobierno en Venezuela una especie de invasión hacia los Estados Unidos a través de la droga como una manera de debilitarlos, de desorganizarlos, y a través de los delincuentes. Durante, creo que hace unos 4 años aproximadamente, hubo una intervención como en 6 o en 7 cárceles importantes del país. Y los presos que estaban allí, según se supo, muy por encima, se fueron, salieron, los dejaron salir, se escaparon, dijeron ellos. Y entonces se escaparon unos pranes relativamente conocidos. Y ese punto es un punto que tal vez esté jugando también en esa ecuación que tú planteas. Y el otro tema que quiero que tú abordes es el relacionado con la existencia real del cartel de los soles. Porque hay gente que discute eso, que dice que eso no es cierto, que no hay un cartel como tal. Por ahí salió el presidente de Colombia, Petro, diciendo que eso no existe. Y no sé si Lula también dijo que no existía. Pero lo cierto es que nosotros venimos teniendo noticia de la participación de, digamos, importante o más o menos articulada de sectores de las Fuerzas Armadas, no todas, por supuesto, pero sectores, especialmente de la Guardia Nacional y algunos sectores del Ejército, desde hace más de 30 años en relación con el tema de la participación de algunos oficiales o algunos cuerpos o grupos en el tema de la droga. Y posteriormente, eso se intensificó con la muerte de aquel periodista que era concejal también o diputado regional, no lo recuerdo, llamado Mauro Marcano. No sé si tú te acuerdas de ese hecho. Entonces quería que me comentaras estas dos cosas para nosotros, pues, para tener tus apreciaciones, tus informaciones. Adelante. Bueno, fíjese, la opinión de un borracho, drogadicto y pervertido sexual como ese sujeto que dirige el Estado colombiano es absolutamente irrelevante, porque todo lo que dice ese sujeto es mentira, porque él es socio de los bandidos. Entonces a mí la opinión de ese tipo vale 0,0, no me interesa, porque ese tipo se puede tirar al piso, se puede flagelar con un silicio y yo no le voy a creer, así que no importa. De hecho, nadie le importa. Fíjese que el tipo da un discurso que es un chorro de babas en la ONU y todo el mundo se fue. Eso es para que usted vea lo relevante que es ese pobre bolsa. Entonces ese sujeto no merece ni regalarle 20 segundos de opinión. Segundo, la tesis que se plantean estos malandros en Venezuela. Bueno, ellos son los que tienen el control del territorio y tienen la capacidad de desvivir a cualquiera. Entonces pueden decir lo que les dé la gana, pero el tema es, estamos nosotros en la obligación de creerle. Yo no les creo nada. Tercero, sí es el cartel de los soles, y le voy a decir por qué. Fíjense, la siembra de coca se produce del lado colombiano y del lado de la Sierra de Perijá, del lado venezolano, y hay laboratorios a ambos lados de la frontera. Pero para que lleguen los precursores a esos laboratorios,
Cuando usted rodaba por Venezuela, habían 1.000 alcabalas. Hoy hay como 300.000. Entonces, para que un material que va a ser utilizado en un laboratorio, para que llegue, es porque alguien le dio permiso, porque usted para desplazarse tiene que pasar alcabalas cada 20 metros. Por supuesto que tiene que haber un militar comprometido. Eso es de cajón. Eso no se discute. Segundo, después de que tú estás en el laboratorio, procesas, primero pisa la hoja, produce sulfato y después procesas a clorhidrato de cocaína. Para que se haga ese trabajo en el laboratorio se necesitan inmensas cantidades de gasolina o de gasoil para lo que llaman las cocinas. Para que esa gasolina llegue allá. Usted en Venezuela hoy va y compra una pimpina de gasolina y no se la venden. Y explíqueme cómo hacen para que lleguen los tambores de combustible a esos sitios para procesar. Pues por supuesto que están comprometidos los militares y no cualquier sargento. Ahí tiene que haber mi general tal para que toda la línea de ese material llegue al laboratorio. Después de que llega al laboratorio y se empaca en esos pescados que cayeron al mar la semana pasada, que la gente decía, no, pero es que estaban pescando. Caramba, pero qué pescados bien raros, cuadrados y que flotan, ¿no? Son como extraños. Entonces, para que salga ese material, ese poco de pescados cuadrados, en panelas de 1 kilo o de 2 kilos, y después de que salen de Perijá, usted los pueda llevar hasta Güiria para después ser exportados a Trinidad y Tobago en las lanchas y tienen que atravesar cerca de 1.000 kilómetros de recorrido y pasar como 3.000 alcabalas. ¿Y usted cree que eso es por qué? ¿Porque hay 2 policías que están metidos en la vuelta? ¿O porque hay 2 guardias que son compinches de los tipos de las cocinas? No, señor. Eso sucede porque hay toda una línea desde el bigotón hasta el último guardia, que todo el mundo sabe que cuando viene el carro con la placa tal, dele viaje y no pregunte. Entonces, claro que es un cartel de los militares, porque son los que controlan las alcabalas. Y no son solo la guardia, es todas las fuerzas. Porque hay sitios donde las alcabalas son del ejército, hay sitios donde las alcabalas son de la guardia, hay sitios donde las alcabalas son de la Policía Nacional, de la PTJ, del SEBIN, de la Infantería Marina. Y casualmente en todos los sitios pasa el material y nadie pregunta. ¿Y usted cree que eso es por qué? Porque están comprometidos estas ratas completos, no lo tenga en duda. Entonces, el 3 de septiembre salió un libro que se llama Stolen Elections, es robo de elecciones, cómo los venezolanos se robaron las elecciones en 70 países, incluyendo los Estados Unidos. Escrito por el señor Ralph Pesulo, y allí echan el cuento cómo se robaron las elecciones y resulta que llegaron a la estafa de estos bandidos porque estaban buscando droga de los carteles venezolanos. Y así fue que descubrieron el robo, porque toda la trama del robo de elecciones se financió con la plata de los narcos. Entonces, claro que están metidos hasta los tequeteques estos tipos. Y por eso es que se los van a cascar. ¿Por qué? Porque muerto el perro se acaba la rabia. Ese es el primer refrán. Y el segundo, con unos tipos que de acuerdo a los números de esos escritores dicen que estos tipos no los tumban por 2,7 trillones de dólares, ahí hay muchísima plata para ganar cualquier juicio. Y por eso el presidente Trump dijo, yo no me voy a arriesgar a perder un juicio con estos tipos, me los pelas. Y por eso es que están demostrando en los últimos días que hemos visto 3 videos, pero van 4 lanchas. Eso es la realidad de lo que está sucediendo. Pero lo otro que es que no podemos olvidar es que en Estados Unidos, en los últimos 10 años, se han ido una cantidad de tenores, se fueron a cantar ópera y se fueron a cantar joropo y se fueron a cantar de todo, y allí hay suficientes pruebas para llevarlas ante un tribunal y decir que ese enemigo combatiente de los Estados Unidos era responsable por esto, y por eso lo pelamos, porque eso es lo que van a dar razón. Un tipo en una bolsa, lo volvieron chok suey. ¿Qué pasó con el general Soleimani?
El general Qasem Soleimani era responsable de por lo menos 5.000 americanos muertos desde el camión bomba que estallaron en las barracas de los Marines en Beirut en la década de los 80. Y de ahí para adelante, ese sujeto era responsable de por lo menos 5.000 muertos americanos. Le mandaron su Reaper con un misil Hellfire, lo picaron en Chok Suey y lo único que quedó fue el dedo con el anillote que tenía. Chao, no hay más nada que decir, su señoría. Lo mismo va a pasar con estos tipos. Para estos tipos es lo mismo. ¿Usted cree que Trump se va a perder el tiempo de hacer un juicio para perderlo? Sobre todo que está demostrado. Desde hace 9 años están todas las pruebas de más de delitos sobre 3.000 ciudadanos venezolanos y la Corte Internacional no ha hecho nada. ¿Y usted cree que Trump se va a poner en ese riesgo? Será pendejo. Solo pela y chao. Se acabó el cuento con los tipos. ¿Por qué? Porque después de que resuelva el tema venezolano, tiene que saltar al problema de la droga en Colombia y tienen que saltar al problema de la droga en México, pero tiene que marcar un ejemplo. Y por eso es que los van a pelar. Gracias, Gocho, gracias. Faltó el tema de la invasión a través de los presos y ese asunto. Bueno, pero y parte de la agenda que se plantearon estos tipos es que en conchupancia con los demócratas, los tipos dijeron, vamos a abrir la frontera y vamos a llenar este país de todo tipo de alimaña. Y en Venezuela había gente deseando salir y hubo muchas organizaciones que se prestaron para la invasión de los Estados Unidos y de acuerdo al manual del librito cubano de los Marielitos, así como Fidel vació las cárceles en Cuba en la década de los 80 y los revolvieron con gente decente, bueno, aquí hicieron lo mismo. En Venezuela hay 9 millones en diáspora. ¿Cuál es el problema si en esos 9 millones en diáspora se colaron 10.000 malandros? Ahí están. Era muy fácil mezclar 10.000 malandros en 9 millones de individuos. Y por eso es que hay tanto bicho haciendo diabluras, pero sobre todo que a estos tipos les enseñaron cómo funciona el sistema americano y los tipos lo que hicieron fue sacar provecho de las bondades del sistema para refugiados del gobierno americano y la sinvergüenzura de los demócratas, que lo único que les importa es cambiar el electorado, porque ellos saben que los americanos blancos, negros e hispanos formales no les votan. ¿Quiénes están votando por los demócratas? Los locos comunistas, los vagos desocupados, los tipos que cogieron cientos de miles de dólares en créditos educativos y ahora tienen carreras que no tienen con qué pagar los estudios en Harvard, que se pasaron fue 4 años estudiando estudios de género y todo ese poco de paja que no te genera ni $1, que tienen que ir en el fondo a trabajar es de baristas en Starbucks. Entonces, cuando usted ve eso, esos son los que votan por los demócratas y los inmigrantes ilegales torcidos. Porque los inmigrantes que fueron a los Estados Unidos y que fueron a currar y a trabajar, esos quieren estar formales, esos no andan malandreando. Y por supuesto, era muy importante crear zozobra en la población. Lo que no contaban estos tipos era que el catire se les iba a colar y por supuesto el tipo metió un torniquete y los tiene como locos. Pero eso es lo que contábamos los ciudadanos decentes, de que pusieran orden en Estados Unidos y que le pusieran orden a estas ratas allá en Venezuela. Dale, René, con otra intervención y luego concluimos. Ok, también me gustaría oír tu opinión, Gocho. Hay dos personajes que no lo podemos ignorar, de que de alguna manera también han sido unos informantes que vienen de la propia naturaleza del narcotráfico, que están presos acá en Estados Unidos. Primero uno de ellos, el Pollo Carvajal, y el otro, el hijo del Chapo. ¿Tú no crees que ellos dos cantaron muy bien la realidad de lo que tú has estado allí, de alguna manera plasmando de cómo funciona? Yo no sé qué den esos dos. Está el hijo del Chapo,
está El Pollo, está Cleaver, está Lemsi, está el Tuerto Andrade y está el Mayo Zambada. Todos esos angelitos de Dios lo que han hecho es cantar, porque todos esos pájaros les han dado sentencias reducidas y eso es porque cantaron, porque si no hubiesen dicho cosas lo suficientemente entretenidas, no les hubiesen reducido la pena. Así que todos esos pájaros cantaron. Ahora, ¿cuál es la información que está pendiente de salir? Porque hasta ahora se ha ido desnudando al cartel, pero yo quiero ver cuando salga la investigación del USAID y la información de los tenores, de los cantantes, cuánta gente del liderazgo de la supuesta oposición le recibió plata al cartel, porque esa es la información que falta, porque ahí hay mucho sujeto que está jugándole para atrás a la señora Machado y pareciera que solamente es porque son unos mamporreros del régimen. No, yo creo que es que hay mucho bicho de eso que le recibió plata al cartel. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber. De acuerdo al canto de estos canarios, cuáles sujetos que se hacen llamar dirigentes de la oposición le recibieron plata al cartel, porque en ese momento esos ratas tienen que ir a la justicia, porque los bichos del régimen están identificados. El comisario Simonovic los presenta, el señor Castocando los presenta, Armando Info los presenta. O sea, hay muchísima gente en Venezuela, venezolanos que están fuera del país que los desnudan y los presentan. Pero lo que no sabemos es la relación de la dirigencia opositora recibiéndole plata al cartel o recibiéndole plata al USAID de Obama y de Biden, que se prestaron para que el presidente Trump no tuviera éxito en su primer gobierno. Porque Trump se la jugó con nosotros, pero fracasó. Pero no fracasó porque él no hizo la tarea. Fracasó porque los supuestos sujetos que pretendían representarnos a nosotros, en el fondo estaban jugando para que fracasara. Yo quiero ver cuando salgan esas investigaciones, porque esas ratas hasta el día de hoy han gozado un pullero viviendo como príncipes detrás de la cortina, pero gozando un pullero, y ahora quieren ser los principales opositores de la señora Machado. Bueno, yo quiero que esos tipos queden desnudos. Y eso es lo que nos está faltando. Le copio. Bueno, ya ha sido muy interesante todas estas intervenciones del Gocho y ya llevamos más de media hora de intervención. De tal manera que las expectativas siguen a la vista. Mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se irá a ver la luz al final del túnel? ¿Cuándo será la fecha que llegue ese día de la instauración de la democracia? Pero esa es una fecha que no se sabe. Solo Dios lo sabe y solamente los grandes dirigentes de esta operación lo saben. Pero lo que sí yo estoy seguro es que vendrá. Cada día mi fortaleza, mi fe, mi esperanza y las probabilidades de éxito que esto ocurra, cada día van creciendo. Y llegará el momento en que ese 80-90% de probabilidades se transforme en el 100% y podamos ya instaurar la democracia perdida en Venezuela por 26 años. Gocho. Bueno, yo quería acotarle dos cosas. No es cuándo va a suceder, es que ya está sucediendo. Desde el momento en que movieron la flota, los Marines y la 82 División Aerotransportada, está sucediendo. Desde el momento en que se cascaron 4 lanchas y pelaron como a 17 tipos, ya está sucediendo. Y desde el momento en que están movidos estos tipos y están totalmente asustados y ya están los actores en Venezuela, está sucediendo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que yo no quiero democracia, yo quiero república. ¿Por qué? Porque en Venezuela
Desde el año 98 hemos tenido democracia, hemos tenido como 20 elecciones. Ahora, el problema es que perdimos la república. Y eso sí es lo que yo quiero, recuperar una república que tenga un Estado de Derecho. Eso es lo que yo quiero. A mí la democracia me resbala. ¿Por qué? Porque, insisto, hoy democracia tenemos. Hemos tenido 100 elecciones. ¿Y qué pasa? Perdimos la república. Yo quiero recuperar mi república. Muchas gracias por la invitación, don Julián. Gracias, Gocho. Adelante, doctor Zambrano. Gracias, Gocho, por tus comentarios y por tu información, ¿no? Tal vez en otra oportunidad podamos hablar del mundo, que hoy comentaste de la situación que había en el Pentágono, ¿no? En la Secretaría de Guerra. Y esa situación pues también es interesante. Tal vez en otra oportunidad podamos hablar más a fondo. Con el favor de Dios, doctor. Lo único final que quisiera, por lo menos fijar mi posición ahí con lo último que dijiste, más allá de la parte conceptual que pudiera tener ahí algunas diferencias, la democracia es necesaria. O sea, la democracia es la estructura fundamental donde los pueblos puedan definir su futuro de una manera civilizada y a través del voto, que es la fuerza con que cuentan los pueblos democráticos. Las libertades está asociada a la democracia y el respeto a los derechos humanos está asociado a la democracia. Ahora bien, que la democracia en muchísimos países no funciona, no ha funcionado, es otra cosa. Yo sigo sosteniendo, si hay un país en el mundo, y estoy hablando de otros grandes países donde hay países con estructuras democráticas, el país donde funciona la democracia, donde hay autonomía e independencia de los poderes, donde hay un Estado de Derecho, donde se respetan las leyes y se hacen respetar, donde el ciudadano es lo más importante, donde el Estado se debe al ciudadano, porque el ciudadano es el responsable de su autorrealización y determinación de su destino. Y el Estado te da la confianza, te crea las oportunidades y te da las garantías a través del sistema de derecho para que cada uno de los ciudadanos logre y decida hasta dónde quiere llegar en la vida y en la sociedad. Gracias. Bueno, gracias